¿Alguna vez has sentido esa voz paralizante? Ese nudo en el estómago que te dice no puedes, no lo intentes, ¿vas a fallar? Yo sí, y sé que tú también. El miedo al fracaso, mis queridos amigos, es una de las sombras más grandes que se ciernen sobre nuestras vidas. Actúa como un ancla invisible, deteniéndonos, limitando nuestros sueños y con demasiada frecuencia, impidiéndonos descubrir la inmensidad de nuestro verdadero potencial. Es una barrera que nosotros mismos, muchas veces sin darnos cuenta, construimos ladrillo a ladrillo, con cada duda y cada temor no confrontado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ese miedo, esa sensación tan humana y universal, puede transformarse? ¿Qué tal si pudiéramos aprender a mirarlo no como un enemigo, sino como un maestro, un guía que nos señala dónde necesitamos crecer? ¿Y si el fracaso, esa palabra que tanto tememos, fuera en realidad una brújula, una parte esencial e ineludible del camino sinuoso que nos conduce hacia el éxito verdadero y duradero? Hoy, quiero que exploremos juntos esa posibilidad, que nos atrevamos a cuestionar nuestras creencias más arraigadas sobre el miedo y el error. Hoy, aquí y ahora, quiero invitarte a un viaje muy especial. Un viaje para desarmar ese miedo pieza por pieza, para entender sus raíces y para encontrar las herramientas que nos permitan superarlo. Quiero que juntos descubramos cómo podemos atrevernos a vivir con una fuerza renovada, con una confianza que emane desde lo más profundo de nuestro ser y con una libertad que nos permita desplegar nuestras alas. Este no es solo un video, es una conversación íntima, un espacio seguro para crecer. Este viaje, tu viaje hacia una vida más plena, comienza ahora mismo. Lo primero que quiero que comprendamos, en lo más hondo de nuestro ser, es que aceptar el miedo no significa ser débil. Al contrario, es un acto de profunda valentía. Significa mirarlo a los ojos, sin juicios, sin intentar esconderlo debajo de la alfombra de nuestras ocupaciones diarias. Porque, ¿sabes qué pasa cuando negamos o intentamos reprimir ese miedo? Se hace más fuerte, se alimenta de nuestra negación y crece en la oscuridad, como una sombra que se alarga cuando le damos la espalda. Pero cuando lo reconocemos, cuando le damos un nombre y un espacio, comenzamos a quitarle su poder sobre nosotros. Es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, el monstruo que imaginábamos no es tan grande ni tan aterrador. Piensa en Andrea, una joven madre soltera, llena de talento y dedicación, pero con un miedo profundo a hablar con su jefe sobre una oportunidad de ascenso que anhelaba con todo su corazón. El miedo le susurraba al oído que no era suficiente, que la rechazarían, que se expondría al ridículo. Por mucho tiempo, ese miedo la mantuvo paralizada, viendo cómo la oportunidad podría pasar de largo. Pero un día, decidió hacer algo diferente. Decidió aceptar su miedo. Lo habló en voz alta con una amiga de confianza. Describió sus temores, sus inseguridades, y al hacerlo, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Ese simple acto de verbalizarlo, de compartirlo, le quitó una enorme carga de encima. Al aceptar su miedo, Andrea no lo eliminó por arte de magia, pero sí lo transformó. Ya no era un gigante invencible, sino un desafío que podía abordar. Pudo entonces prepararse para esa conversación crucial, no desde la negación, sino desde la conciencia de sus temores y la determinación de superarlos. Y así fue. Habló con su jefe, expuso sus méritos con una nueva seguridad que venía de haber enfrentado su propia sombra. ¿El resultado? Consiguió ese ascenso. Pero más importante aún, Andrea descubrió una fuerza interior que no sabía que poseía, la fuerza que nace de aceptar nuestras vulnerabilidades para convertirlas en poder. Ahora hablemos de esa palabra tan temida, fracaso. Para muchos, suena como una sentencia final, como una etiqueta imborrable que nos define. Pero, ¿y si te dijera que el fracaso, tal como lo conocemos, es en gran medida una construcción de nuestra mente? ¿Y si en lugar de verlo como el final del camino, comenzáramos a percibirlo como una señal, una desviación necesaria, un maestro disfrazado que nos ofrece lecciones invaluables? El fracaso no es una caída al abismo, sino un escalón más, a menudo incómodo y doloroso, sí, pero un escalón en la larga escalera hacia el éxito y la realización personal. Es una oportunidad para recalibrar, para aprender y para fortalecernos. La clave está en cambiar nuestra percepción.
Debemos esforzarnos por despojar al error de esa carga negativa tan pesada que le hemos impuesto culturalmente. En lugar de asociarlo con la vergüenza o la ineptitud, ¿qué tal si lo vemos como una mina de oro de información? Cada fallo, cada intento que no sale como esperábamos, es una lección esperando ser descubierta. Es una invitación a la introspección, a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Esta mentalidad de crecimiento es fundamental para no quedarnos atrapados en el ciclo del miedo. Pensemos en Raúl. Él soñaba con tener su propia tienda de ropa, invirtió sus ahorros, su tiempo, su ilusión. Pero el negocio no funcionó como esperaba y tuvo que cerrar. Para muchos, eso habría sido el final. Podría haberse hundido en la autocompasión, etiquetándose como un fracasado. Pero Raúl decidió hacer algo diferente. En lugar de rendirse, se tomó un tiempo para analizar qué había salido mal. Entendió que le faltaban conocimientos clave, así que se puso a estudiar marketing, a aprender sobre gestión de negocios. No vio su primer intento como un fracaso total, sino como una costosa pero valiosa lección. Con ese nuevo conocimiento y una perspectiva renovada, volvió a intentarlo. Y esta vez, su segundo emprendimiento fue un rotundo éxito. Raúl no triunfó a pesar de su fracaso inicial, sino gracias a él. A menudo, el miedo al fracaso se agiganta porque miramos la montaña completa que queremos escalar, en lugar de enfocarnos en el primer paso y luego en el siguiente. Cuando una meta nos parece demasiado grande, demasiado lejana o compleja, es natural que nos sintamos abrumados. La ansiedad se dispara y el estrés se convierte en nuestro compañero constante, susurrándonos que es imposible, que no tenemos lo que se necesita. Pero aquí reside un secreto poderoso, una estrategia que puede desmantelar ese miedo paralizante, dividir esa meta imponente en pequeñas acciones, en tareas manejables y concretas. Es como desmenuzar un gran problema en partes más pequeñas y digeribles. Al establecer pequeñas metas, el objetivo final deja de parecer una utopía inalcanzable y se transforma en una serie de pasos lógicos y factibles. Cada pequeño logro, por minúsculo que parezca, actúa como un impulso de confianza, como un recordatorio de que sí podemos avanzar. Este enfoque no solo reduce significativamente el estrés y la ansiedad asociados con los grandes desafíos, sino que también nos permite construir un impulso positivo. Es la magia del progreso incremental, donde cada pequeño éxito alimenta nuestra motivación y fortalece nuestra determinación para seguir adelante, incluso cuando el camino se pone difícil. Tomemos el ejemplo de Laura. Ella soñaba con correr una maratón, un desafío que para ella, en ese momento, se sentía tan monumental como escalar el Everest. La sola idea la llenaba de pavor y dudas. ¿Cómo podría ella, que apenas hacía ejercicio, completar más de 42 kilómetros? Pero en lugar de dejarse vencer por ese sentimiento abrumador, Laura decidió aplicar la estrategia de los pequeños pasos. Comenzó de la forma más sencilla posible, caminando 15 minutos al día. Solo eso. Una vez que se sintió cómoda con eso, empezó a trotar pequeñas distancias, celebrando cada kilómetro adicional como una gran victoria. Poco a poco, con paciencia y constancia, fue aumentando su resistencia. 6 meses después de ese primer paseo de 15 minutos, Laura no solo completó su primera carrera de 10 kilómetros, sino que lo hizo con una sonrisa de triunfo, sabiendo que había conquistado su miedo paso a paso. Existe un poder inmenso en nuestra mente, un poder que a menudo subestimamos, la capacidad de visualización. La visualización mental consciente y enfocada es mucho más que soñar despierto. Es una herramienta potentísima para fortalecer nuestra confianza y programar nuestro cerebro para el éxito. Cuando nos tomamos el tiempo para imaginar vívidamente el resultado deseado, cuando sentimos las emociones asociadas con ese logro, como si ya fuera una realidad, estamos entrenando a nuestra mente para reconocer ese éxito como algo alcanzable, como algo que nos pertenece. Es como crear un mapa mental detallado hacia nuestro destino. Este proceso de visualización no se trata de negar los obstáculos o de un optimismo ingenuo. Se trata de construir una imagen interna tan clara y poderosa de nuestro triunfo que comience a influir en nuestras acciones, en nuestra actitud y en nuestra perseverancia. Al visualizar el éxito, no solo estamos anticipando un futuro deseado,
sino que también estamos cultivando las cualidades internas necesarias para llegar allí: la calma bajo presión, la claridad de pensamiento, la resiliencia ante los contratiempos. Es una forma de ensayo mental que nos prepara para el desempeño real, reduciendo la ansiedad y aumentando nuestra sensación de control y competencia. Pensemos en Esteban. Tenía por delante un examen increíblemente difícil, uno de esos que definen rumbos académicos o profesionales. La presión era enorme y el miedo al fracaso lo acechaba constantemente, dificultando su concentración. Entonces, Esteban comenzó a practicar la visualización. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y se imaginaba a sí mismo en el día del examen. Se veía tranquilo, concentrado, respondiendo las preguntas con seguridad y claridad. Sentía la satisfacción de entregar el examen sabiendo que había dado lo mejor de sí, e incluso se permitía visualizar la alegría de recibir una calificación aprobatoria. Esta práctica constante no solo redujo significativamente su ansiedad previa al examen, sino que también le ayudó a prepararse con una mayor sensación de seguridad y enfoque. Cuando llegó el día, se sintió familiarizado con el escenario del éxito que tanto había ensayado en su mente. Nadie, absolutamente nadie, es una isla. Somos seres inherentemente sociales, y el entorno que nos rodea, las personas con las que elegimos compartir nuestro tiempo y energía, tienen una influencia monumental en nuestro estado de ánimo, en nuestras creencias y, por supuesto, en nuestra capacidad para enfrentar los miedos y perseguir nuestros sueños. Estar cerca de personas positivas, de aquellas almas que nos motivan, que creen en nosotros incluso cuando nuestra propia fe flaquea, es absolutamente clave para no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles. Un círculo de apoyo sólido puede ser el viento bajo nuestras alas. Estas personas son como faros en la niebla. Nos ofrecen perspectiva cuando estamos perdidos en nuestras propias dudas. Nos recuerdan nuestras fortalezas cuando solo vemos nuestras debilidades y celebran nuestros pequeños avances con un entusiasmo genuino que nos impulsa a seguir adelante. Por el contrario, un entorno negativo, lleno de críticas constantes, de escepticismo o de personas que proyectan sus propios miedos sobre nosotros, puede ser increíblemente desgastante y minar nuestra confianza hasta el punto de hacernos abandonar nuestros anhelos más profundos. Por eso, elegir sabiamente a quienes permitimos entrar en nuestro círculo íntimo es un acto de autopreservación y de amor propio. Miren la historia de Ana. Ella tenía una pasión increíble por la cocina y soñaba con lanzar su propio canal de YouTube para compartir sus recetas y su alegría. Pero el miedo al juicio, a la exposición, a no ser suficientemente buena, la tenía paralizada. Cada vez que pensaba en grabar su primer video, una ola de ansiedad la invadía. Sin embargo, Ana tenía una mejor amiga que era su mayor fan. Esta amiga no se cansaba de animarla, de recordarle su talento, de ayudarla a planificar sus primeros contenidos, de ofrecerse a ser su primera camarógrafa. Fue ese apoyo constante, esa fe inquebrantable de su amiga, lo que finalmente le dio a Ana el empujón que necesitaba. Se animó, grabó ese primer video temblando pero decidida, y hoy, su canal de cocina tiene miles de suscriptores que disfrutan de su carisma y sus delicias. Todo gracias a la fuerza de un apoyo genuino. A veces, cuando estamos sumergidos en nuestros propios miedos y desafíos, podemos sentirnos terriblemente solos, como si nadie más en el mundo pudiera entender por lo que estamos pasando. Pero la verdad es que la experiencia humana, con todas sus luchas y triunfos, es un tapiz tejido con hilos comunes. Inspirarse en las historias de otras personas, especialmente de aquellas que ya han transitado caminos similares, que han enfrentado y superado desafíos que nos parecen insuperables, puede ser una fuente increíble de esperanza, guía y motivación. Sus vidas se convierten en faros que iluminan nuestras propias sendas oscuras. Cuando leemos sobre alguien que tropezó y se levantó, que enfrentó el fracaso y lo transformó en aprendizaje, que luchó contra sus demonios internos y salió victorioso, algo dentro de nosotros resuena. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras batallas y, lo que es más importante, vemos la prueba viviente de que es posible superar la adversidad. Estas historias nos ofrecen no solo consuelo, sino también estrategias prácticas, nuevas perspectivas y, sobre todo, la renovación de la fe en nuestra propia capacidad para perseverar y tener éxito. Son un recordatorio de la resiliencia inherente al espíritu humano. Pensemos en Mateo,
estaba atravesando un periodo muy oscuro, luchando contra una depresión que le robaba la energía y la esperanza. Se sentía atrapado, sin ver una salida. Un día, por casualidad, se topó con la biografía de Nick Vujicic, ese extraordinario orador motivacional que nació sin brazos ni piernas y que, a pesar de enfrentar obstáculos inimaginables, ha construido una vida llena de propósito e impacto. Leer sobre la lucha de Nick contra la desesperación, su increíble fortaleza y su inquebrantable fe, tocó algo muy profundo en Mateo. Se sintió tan profundamente conmovido e inspirado por la capacidad de Nick para encontrar alegría y significado en medio de circunstancias tan extremas, que decidió que él también podía luchar. Esa historia se convirtió en el catalizador que lo impulsó a enfrentar su propia depresión y a buscar ayuda profesional, iniciando así su propio camino hacia la sanación. Capítulo 7. El pilar interno. Cultivando una autoestima fuerte. Si hay un cimiento sobre el cual se construye nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida, para levantarnos después de cada caída y para atrevernos a soñar en grande, ese cimiento es, sin duda alguna, una autoestima saludable y fuerte. La autoestima no es arrogancia ni narcisismo. Es el reconocimiento sereno y honesto de nuestro propio valor inherente, de nuestras virtudes, talentos y fortalezas, así como la aceptación compasiva de nuestras imperfecciones. Es esa voz interior que nos dice: vales la pena, puedes hacerlo, mereces ser feliz. Sin este pilar interno, cualquier viento de crítica o cualquier tropiezo en el camino puede derrumbarnos. Cultivar la autoestima es un trabajo diario, un compromiso consciente con nosotros mismos. Implica aprender a tratarnos con la misma amabilidad, comprensión y aliento que le ofreceríamos a un buen amigo que está pasando por un momento difícil. Significa silenciar a ese crítico interno despiadado que todos llevamos dentro y reemplazarlo por una voz más compasiva y constructiva. Reconocer nuestros logros, por pequeños que sean, celebrar nuestras cualidades únicas y perdonarnos nuestros errores son prácticas esenciales en este cultivo interior. Una autoestima sólida nos da el coraje para salir de nuestra zona de confort y enfrentar el miedo al fracaso, porque sabemos que nuestro valor no depende exclusivamente de nuestros resultados externos. Consideremos a Claudia. Durante mucho tiempo, luchó con una baja autoestima que la hacía dudar de cada decisión y evitar cualquier situación en la que pudiera ser juzgada o fallar. Se sentía pequeña e incapaz. Siguiendo un consejo, comenzó una práctica muy sencilla pero poderosa. Cada noche, antes de acostarse, escribía en un diario 3 cosas que había hecho bien durante el día, o 3 cualidades que apreciaba de sí misma. Al principio le costó. Su mente estaba entrenada para enfocarse en lo negativo, pero con perseverancia comenzó a notar pequeños logros, gestos de amabilidad, momentos de fortaleza. En pocas semanas, algo empezó a cambiar. Claudia comenzó a sentirse más segura, más consciente de su propio valor. Esa nueva confianza la impulsó a tomar decisiones que antes evitaba por miedo, abriendo nuevas puertas en su vida personal y profesional. Vivimos en una cultura que a menudo glorifica el control, que nos hace creer que si tan solo nos esforzamos lo suficiente, podemos manejar cada variable, prever cada resultado y evitar cualquier imprevisto. Pero la realidad, mis queridos amigos, es que hay muchísimas cosas en la vida que simplemente escapan a nuestro control. Intentar controlar lo incontrolable es una receta segura para la ansiedad crónica, la frustración y el agotamiento. Aprender a soltar esa necesidad de control absoluto, aceptar la incertidumbre inherente a la existencia y enfocarnos únicamente en aquello sobre lo que sí tenemos influencia directa, es un acto de profunda sabiduría y una liberación inmensa. Soltar no significa rendirse o ser pasivo, significa discernir. Significa reconocer dónde termina nuestra capacidad de acción y dónde comienza el flujo natural de la vida con sus giros inesperados y sus propias lecciones. Cuando dejamos de luchar contra corriente, cuando aceptamos que no podemos controlar las decisiones de los demás, las circunstancias externas o el resultado final de todos nuestros esfuerzos, liberamos una enorme cantidad de energía mental y emocional. Esta energía, que antes se desperdiciaba en preocupaciones inútiles y en la resistencia a lo que es, puede entonces ser redirigida hacia lo que sí podemos cambiar: nuestra actitud, nuestras acciones, nuestras respuestas y nuestro propio crecimiento interior. Andrés era un profesional muy dedicado,
pero vivía bajo un estrés constante porque quería que todo en su trabajo saliera absolutamente perfecto. Se obsesionaba con los detalles, se angustiaba por las decisiones de sus jefes, que no podía influir, y se culpaba duramente cuando las cosas no salían exactamente como las había planeado. Su salud comenzaba a resentirse. Un día, después de una conversación reveladora con un mentor, Andrés tuvo un aha moment. Comprendió que, si bien podía esforzarse al máximo y dar lo mejor de sí en sus tareas, no podía controlar todas las variables externas ni las reacciones de los demás. Comenzó a practicar la aceptación, a enfocarse en la excelencia de su propio trabajo y a soltar la necesidad de que todo fuera perfecto según sus estándares. Sorprendentemente, no solo mejoró su salud y redujo su estrés, sino que su rendimiento laboral, liberado de esa presión autoimpuesta, también floreció. ¿Qué pasaría si cada vez que cometemos un error, en lugar de castigarnos o sentirnos avergonzados, nos detuviéramos un momento y nos preguntáramos: ¿qué valiosa lección me está ofreciendo esta situación? Porque eso es exactamente lo que son los errores, maestros disfrazados, oportunidades de aprendizaje que, si estamos dispuestos a escuchar, pueden guiarnos hacia una mayor sabiduría y competencia. Cuando cambiamos nuestra perspectiva y vemos el error no como un enemigo a evitar a toda costa, sino como un mentor dispuesto a enseñarnos, transformamos por completo nuestra relación con el fracaso. Analizar lo que falló, sin juicios destructivos pero con una curiosidad genuina, es fundamental. ¿Qué factores contribuyeron al resultado no deseado? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué conocimientos o habilidades necesito desarrollar para abordar una situación similar de manera más efectiva en el futuro? Sacar conclusiones constructivas de nuestros errores nos permite ajustar nuestro enfoque, refinar nuestras estrategias y, en última instancia, mejorar. Este proceso de reflexión y ajuste es el corazón del crecimiento personal y profesional. Cada error, visto así, se convierte en un peldaño que nos acerca un poco más a nuestros objetivos. Pensemos en Teresa. Le encantaba la repostería y un día decidió hornear un pastel especial para una celebración familiar. Siguió la receta al pie de la letra, o eso creía ella, pero el resultado fue un desastre. El pastel se quemó por fuera y quedó crudo por dentro. Podría haberse frustrado, haber decidido que la repostería no era lo suyo y abandonar. Pero en lugar de eso, Teresa sintió curiosidad. ¿Qué había salido mal? Investigó, releyó la receta con más atención, consultó algunos consejos en línea. Descubrió que la temperatura de su horno no era precisa y que había mezclado los ingredientes incorrectamente. En lugar de desanimarse, vio la oportunidad de aprender. Experimentó, ajustó la receta, probó diferentes técnicas. Hoy, Teresa no solo perfeccionó esa receta, sino que ha desarrollado una pasión y una habilidad tales que vende sus deliciosos postres caseros por encargo, convirtiendo un error inicial en una fuente de alegría y un pequeño emprendimiento. Hemos hablado de aceptar el miedo, de redefinir el fracaso, de visualizar el éxito y de rodearnos de apoyo. Pero hay un momento en el que toda la preparación, toda la reflexión, debe traducirse en un paso concreto, en un movimiento hacia adelante, incluso si el corazón late con fuerza y las manos sudan. Porque, en última instancia, el miedo se debilita, pierde su poder paralizante, cuando nos atrevemos a actuar a pesar de él. La acción, mis queridos amigos, es el antídoto más poderoso contra el temor. Es el puente entre donde estamos y donde queremos estar. Esperar a que el miedo desaparezca por completo antes de actuar es, la mayoría de las veces, una trampa que nos mantiene estancados indefinidamente. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar aún sintiéndolo. Cada vez que damos un paso, por pequeño que sea, hacia aquello que nos atemoriza, le demostramos a nuestro cerebro y a nuestro espíritu que somos más fuertes que nuestras aprensiones. La inacción alimenta el miedo, lo hace crecer y lo solidifica. La acción, en cambio, lo desafía, lo reduce y con el tiempo puede incluso transformarlo en una fuente de energía y emoción. Roberto soñaba con hablar en público, con compartir sus ideas e inspirar a otros. Pero la sola idea de pararse frente a una audiencia lo llenaba de un pánico indescriptible. Sudaba frío, su voz temblaba, su mente se quedaba en blanco. Durante años, ese miedo lo mantuvo alejado de su anhelo. Un día, harto de sentirse limitado, tomó una decisión valiente.
se inscribió en un curso de oratoria. En sus primeras prácticas, temblaba como una hoja. Su voz apenas se oía, pero perseveró. Semana tras semana, a pesar del nudo en el estómago, se exponía a esa situación que tanto temía. Y poco a poco, con cada pequeña exposición, con cada discurso practicado, el miedo comenzó a ceder terreno. Hoy, Roberto no solo superó su pánico escénico, sino que se ha convertido en un conferencista carismático y solicitado, demostrando que la acción, sostenida y valiente, es capaz de disolver hasta los miedos más arraigados. Y así llegamos al final de este tramo de nuestro viaje juntos. Pero créeme, esto es solo el comienzo de una nueva forma de ver la vida y tus propios desafíos. Quiero que te lleves esto en el corazón. No importa cuántas veces hayas tropezado, cuántas veces sientas que has fallado o que el miedo te ha ganado la partida. Siempre, absolutamente siempre, tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Cada error es una lección, cada caída es una invitación a levantarte con más sabiduría y fortaleza. No dejes que el pasado defina tu futuro. Cada nuevo amanecer es un regalo, una página en blanco, una invitación fresca y vibrante para avanzar, aunque sea con pasos pequeños, casi imperceptibles. Lo crucial, lo verdaderamente importante, es no quedarte estancado en el lodo del temor o la autocompasión. El movimiento, por modesto que sea, genera impulso y abre nuevas posibilidades. Recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y esa decisión la puedes tomar hoy, y mañana, y cada día. Si este mensaje, estas palabras que he compartido desde mi experiencia y mi corazón, han tocado alguna fibra sensible en ti, si han encendido una pequeña chispa de esperanza o determinación, te pido que lo compartas con alguien que pueda necesitarlo. Dale like a este video si te ha aportado valor, toca esa campanita para que no te pierdas nuestros próximos encuentros y suscríbete a este canal para que podamos seguir explorando juntos el inmenso poder de la mente positiva y la resiliencia humana. Hasta nuestro próximo video. Y por favor, recuerda siempre esto: el miedo puede tocar a tu puerta, muchas veces lo hará, pero tú, y solo tú, decides si lo dejas entrar y quedarse. Te dejo con un reto, una invitación a la acción. De todo lo que has visto y escuchado hoy, que una sola cosa, por pequeña que sea, vas a poner en práctica en tu vida a partir de ahora mismo.